Pero si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas. ¿Qué les parece? Y las vamos a abrir a la primera epístola de Juan. Y retomamos nuestro estudio. Estamos en el capítulo 2 de Juan. Y nos encontramos en una sección del capítulo 2, comenzando con el versículo 18, que hemos titulado Cristianos y Anticristos. Cristianos y Anticristos. Y vamos a leer, para introducirnos al tema, el versículo 18. Dice así, el versículo 18 de 1 Juan 2. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El versículo 22, un poquito más abajo, dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Qué palabra y tema tan interesante, anticristo, anticristos. No sé si han tenido la oportunidad de estudiar el tema antes. Si no lo han hecho, lo vamos a hacer juntos. Esta noche nos vamos a enfocar, o vamos, mejor dicho, a enfocar nuestra atención en este término, el tema del anticristo. ¿Qué es un anticristo? ¿Qué significa ser anticristo? ¿A quiénes se refiere el apóstol Juan cuando dice anticristos? Es interesante notar que aunque el tema es familiar para cada generación de creyentes y por supuesto se discute en varias porciones de la Escritura, Juan, el apóstol Juan, es el único de los escritores de la Biblia que usa ese término, anticristo. Es el único, y lo usa varias veces, en su primera epístola y en su segunda epístola también. El término anticristo, el significado no es muy difícil de deducir porque es un vocablo compuesto, ¿no es cierto? Dos palabras, la palabra anti en griego y la palabra Christos en griego, y nosotros tenemos ese tipo de construcción también. Obviamente la palabra Christos se refiere al Mesías, a Cristo, y el ungido de Dios, el Nuevo Testamento, la persona, el Mesías que iba a venir ya prometido en el Antiguo Testamento. Y la palabra anti es la preposición anti, que también tenemos en castellano, que quiere decir en contra de o en lugar de. En contra de o en lugar de. Entonces, cuando hablamos de anticristo, nos estamos refiriendo a una persona que está en contra de Cristo o a un individuo que trata de colocarse en lugar de Cristo. Alguien quien es un adversario de Cristo o un individuo que es una tal vez representación falsa de Cristo, de quien Cristo es. Sin duda, el término expresa oposición a Cristo. Mentir acerca de Él, distorsionar quién es Cristo, negar lo que la Biblia dice acerca de Cristo, esto es ser anticristo. Una persona que se opone o representa falsamente al Cristo de la Biblia, ese es un anticristo. En el capítulo 2, el versículo 22, ya lo leímos, pero otra vez lo repito. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Habían personas en las iglesias a las cuales el apóstol Juan se dirige que negaban a Cristo como una persona que había venido en carne. Y dice Juan, este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo, por supuesto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nos dice en el capítulo 17 de Juan, en el Evangelio, que el tener vida eterna es conocer a ti, Padre, y a Cristo a quien tú enviaste? Es imposible conocer a Dios realmente fuera de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Juan dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. En el capítulo 4, el versículo 3 de esta misma epístola dice, y todo espíritu que no confiesa, escuche, que Jesucristo ha venido en carne, que es lo que algunos decían. ¿Recuerdan cuando estudiamos el contexto de la epístola que muchos de estos gnósticos decían que Cristo realmente no había venido en carne, sino que era un fantasma, era una aparición, un ánima,
que se había aparecido y era el Espíritu de Cristo que existía, pero no había venido en cuerpo, sino que era simplemente un espíritu, una aparición. Y justamente dice Juan que aquella persona que dice tal cosa no es de Dios, es un anticristo, no conoce a Cristo. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, dice que viene y ahora ya está en el mundo. En 2 de Juan, la epístola que sigue, el versículo 7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Se refiere al mismo grupo, de esos gnósticos. Ese es el engañador, y otra vez repite, y el anticristo. Cualquier persona o grupo de personas que tengan un concepto aberrante de la persona de Jesucristo, de su naturaleza, de su deidad, de su humanidad, son anticristos. Y por supuesto, bajo esta rúbrica entran todas las sectas. Los testigos de Jehová niegan a Cristo, de acuerdo al Dios de la Biblia. Los mormones niegan a Cristo, de acuerdo al Cristo de la Biblia. Y por supuesto, ellos son simplemente representativos de docenas de sectas y grupos semi-cristianos. Digo semi porque no lo son. Llevan el nombre de cristianos, tal vez les gustaría afiliarse con creyentes, pero realmente no lo son. El concepto de anticristo no se limita a aquellos que abiertamente atacan a Cristo, sino a cualquier individuo que enseñe un concepto no bíblico de Cristo. Entonces, cuando los testigos vienen a su puerta y quieren hablar de Cristo, solamente pregúntenle quién es Cristo y inmediatamente se van a dar cuenta ustedes que su definición de Cristo no es el Cristo de la Escritura, es otro Cristo, son anticristos. ¿Ven? Ahora regresemos al versículo 18 del capítulo 2. Otra vez lo leo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. 2 veces el apóstol Juan menciona el último tiempo. Nos dice que podemos saber que es el último tiempo por la proliferación de anticristos. Y estos son anticristos con minúscula, ya que finalmente va a haber un anticristo del cual hablaremos, que es la culminación final. Este es el supremo, el anticristo con mayúscula, el blasfemo, el inicuo, el hijo de perdición, como vamos a ver. Hablemos de esto por unos instantes. La Biblia es clara en enseñarnos que en el futuro va a aparecer un individuo, un líder mundial durante la época de la tribulación, llamado el anticristo. Este será un individuo singular, poderoso, terrible, atractivo, sin duda carismático. Pero entre tanto, hasta que ese anticristo venga, nos dice Juan que hay muchos anticristos que van a surgir. Y en la época que Juan escribe, unos años después de la primera venida del Señor Jesús, muchos anticristos ya se habían levantado. En otras palabras, personas que, dada nuestra definición, se oponían a Cristo, se oponían a Él. Otros pretendían ser Cristo. Y muchos se levantaron diciendo que eran Cristo, o eran el Cristo, el Mesías. Y como vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 4 de esta epístola, el concepto anticristo incluye una actitud, un espíritu, una manera de pensar que se opone a Cristo. Todo espíritu, dice Juan, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, ¿ven? O sea que no se limita a una persona, sino a personas que se oponen a Cristo. Hay un espíritu del anticristo. No tanto un individuo, sino una fuerza, una actitud que se manifiesta en personas, en cada generación desde la primera venida del Mesías, de Cristo Jesús, de esa época en adelante. Para el apóstol Juan, decir anticristo era otra manera de decir
un incrédulo, una persona que no pertenecía al Señor, una persona que rechazaba a Cristo. Sin duda incluía a los falsos maestros, a los falsos profesantes, a los falsos cristos, pero el concepto no se limita a eso solamente, sino que es un espíritu, es una actitud, es una manera de expresarse y pensar acerca de Cristo. Todo individuo que escuchaba la verdad del Evangelio y rechazaba a Cristo, en la mente de Juan, ese individuo es un anticristo. Recuerden que Juan a través de esta epístola está haciendo un contraste entre aquellos que genuinamente son cristianos y aquellos que simplemente pretenden serlos. Hemos estado hablando de eso por muchas semanas. Yo sé que estamos regresando otra vez al estudio y muchas cosas se nos olvidan. ¿No les pasa a ustedes? A mí se me olvida aún lo que digo a veces. Pero sí, necesitamos repasar, por eso lo hacemos. Juan ha estado enseñando que existen pruebas que demuestran si un individuo realmente es cristiano. Hay pruebas. Podemos saber quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Por ejemplo, nos ha hablado Juan de pruebas doctrinales. La primera de ellas que vimos es la conclusión que el hombre tenga acerca del pecado. Un cristiano genuino tiene un concepto bíblico del pecado. El pecado no es un error, no es un defecto, no es una enfermedad. El pecado es aquello que nos separa de Dios. Nos dice la Biblia que hemos nacido pecadores, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51. No solamente que nacemos con esa tendencia a pecar, esa es nuestra naturaleza desde que venimos a este mundo, sino que además de eso pecamos y demostramos realmente lo que somos por medio del pecado. Entonces, la evaluación o la conclusión que un individuo tenga del pecado nos indica si esa persona es o no es creyente. Si empieza a excusar el pecado, como vimos en el capítulo 1, versículos 6, 8 y 10, si empieza a negar el pecado, podemos decir, bueno, este individuo realmente no entiende lo que es ser cristiano, porque tiene un falso concepto de lo que es ser hombre. Es un ser pecador, separado de Dios. Otra prueba doctrinal que nos dio el apóstol Juan es la evaluación que tengamos de Cristo. Un cristiano genuino tiene un concepto bíblico de quién es Cristo. Él es el Dios, Él es Dios hecho carne. Se encarnó, se humanó, se hizo uno de nosotros. Vino a vivir sin pecado y morir como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Ese es el Cristo de la Biblia. Y por supuesto a través de Él proveer el perdón de pecados. También Juan nos ha hablado de pruebas morales. Un cristiano genuino, nos dice Juan, se caracteriza por amor a Cristo. No vamos a repasar todo, simplemente estoy mencionándolo. Amor a Cristo, amor a otros cristianos y obediencia a la palabra de Dios. Esas son pruebas morales. Un cristiano genuino, habitualmente, este es su patrón de vida, tiene o demuestra amor a Cristo, amor a otros hermanos en Cristo, a la familia de Dios, y por supuesto, como vimos la última vez, es una persona que no ama al mundo. ¿Se acuerdan? Nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es el versículo 17. O sea, una persona que es de Cristo no ama al mundo. Puede ser atraído por las cosas del mundo, puede caer en pecado, sin duda, pero no es una persona que ama al mundo. Si una persona ama al mundo, con esa actitud de amor al mundo indica que es ¿qué? Es del mundo, no es de Cristo, no es del Señor. Entonces, en este versículo 18 estamos examinando y Juan nos repite esa instrucción donde contrasta a un cristiano con uno que no es cristiano. Un cristiano genuino confiesa a Cristo, versículo 23b, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y un falso cristiano niega a Cristo. El versículo 22 nos dice quién es el mentiroso, sino que aquel que niega a Cristo.
Pero Juan se dirige a cristianos. Toda su epístola está escrita a creyentes, para creyentes, a animarles, para que se aseguren y estén ciertos de su fe y su salvación. Lo vimos eso en el pasado también. Y les llama hijitos. Esta es una forma de hablar del apóstol Juan. Recuerden que Juan tenía aproximadamente, cuando escribe esta epístola, 96 años. Era un viejito. El último de los apóstoles, el único de los apóstoles que realmente no fue martirizado, sino que murió en el exilio allá en la isla de Patmos, ustedes recuerdan, y murió de viejito. Y está hablando acá como un padre, ¿no? Y dice hijitos, la misma expresión que utiliza en el versículo 13, cuando se dirige a los creyentes y les dice ya al final, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Está hablando a creyentes genuinos, que por supuesto él los considera como hijitos en un sentido espiritual, hijos en la fe. Como cristianos, estos necesitan saber que se encuentran en el último tiempo. Esta expresión en griego dice literalmente, la última hora es. La última hora es. Y en griego, cuando un autor o una persona está hablando y quiere enfatizar algo, la primera palabra de una oración justamente indica énfasis. Y es lo que está diciendo Juan. Hijitos, la hora última es lo que está diciendo. El último tiempo, los postreros días son. Eso es lo que está diciendo. Pero eso lo dijo hace 2000 años atrás. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Que es el último tiempo, que es la última hora. Bueno, en el Nuevo Testamento, cuando vemos esta expresión, el último tiempo, los postreros tiempos, la última hora, se refiere a esa época de tiempo que comienza con la primera venida de Cristo. Hoy nosotros estamos en esos postreros tiempos también. Y esa última hora, ese segmento de tiempo, comenzó con la primera venida de Cristo y termina con su segunda venida. O sea que hasta que el Señor venga por segunda vez, estamos en esos tiempos. En la última hora, en los últimos tiempos. Comenzó con la primera venida del Mesías, Cristo, y culmina con su segunda venida. Pablo, por ejemplo, se refiere a este segmento, a este periodo de tiempo cuando nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Ven? Ese tiempo. Ustedes recuerdan cómo el autor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, capítulo 1, versículo 1, en otro tiempo a los padres, nos dice el versículo 2, en estos postreros tiempos, en estos últimos días, la misma expresión nos ha hablado por el Hijo. Cuando el Hijo vino, dio comienzo el último día, la última hora, el postrer tiempo, el tiempo postrero. Pedro afirma lo mismo. En 1 Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Ven? Cuando Cristo vino, inauguró el último tiempo, los postreros tiempos, la última hora. Juan dice, esta es la última hora, el último tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque el Mesías ha venido y por lo tanto los anticristos también han surgido. Y no podemos tener anticristos hasta que Cristo venga. ¿Ven? Cristo vino y por consiguiente los anticristos, dice Juan, han surgido, por esto sabemos que es el último tiempo. La venida del Mesías inició en este mundo controlado por el maligno, según el capítulo 5, versículo 19. ¿Recuerdan ustedes? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Cristo vino, este espíritu del anticristo, por supuesto, inspirado por Satanás mismo, comenzó la época, el último tiempo. Y continuará, entre paréntesis, hasta que el anticristo supremo se manifieste.
Juan dice, vosotros oísteis que el anticristo viene. Interesante. ¿Cómo es que habían oído estos creyentes acerca del anticristo, ya que Juan es el primero de los apóstoles que formalmente menciona ese término? Bueno, el concepto de anticristo y la venida del anticristo ya se había profetizado en Daniel. El profeta Daniel en el capítulo 7, 8 y 11 habla de este ser inicuo que va a venir. Por lo menos el concepto está ahí. No tiene ese nombre, anticristo, pero ahí aparece ese individuo. También podemos concluir que estos creyentes a los cuales habla el apóstol Juan les escribe, habían escuchado del apóstol Pablo. Habían posiblemente estado expuestos a la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Cuando Juan escribe esta epístola, a la edad de 90 y algo de años, posiblemente casi 96, ya habían pasado 40 años desde la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y sin duda ustedes recuerdan que estas cartas se pasaban de iglesia a iglesia y los creyentes estaban siendo enseñados en la doctrina de los apóstoles. Y parte de esa enseñanza apostólica incluía el concepto del anticristo que iba a venir. Sin duda, estos creyentes habían escuchado por medio de Juan y otros la enseñanza de la venida de aquel inicuo, de aquel hijo de perdición. Veamos unos minutos lo que dice Pablo allá en 2 Tesalonicenses 2. Comenzando con el versículo 2. Bueno, leamos el 1 como introducción, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ahí dice, y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunos de los tesalonicenses posiblemente estaban turbados porque estaban mal informados. Alguien les dijo algo que no era correcto y pensaban que el día del Señor ya había venido, que el rapto de la iglesia ya había ocurrido y posiblemente ellos se habían quedado atrás, habían sido dejados. Y por eso estaban experimentando esa tremenda persecución que ellos pensaban era parte de la tribulación. Entonces, Pablo tiene que escribirle a estos hermanos y decirle, hermanos, no se turben en cuanto a esto, porque ese día de gran tribulación, ese gran día de juicio, no puede venir hasta que venga la apostasía y se manifieste el anticristo, ese hijo de perdición. Noten el versículo 8 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Bajen al versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Noten lo que dice acerca de este individuo. Va a ser poderosísimo, va a engañar, va a ser guiado y controlado por Satanás mismo. El día del Señor, el día del juicio, no vendrá hasta que la apostasía venga, dice Pablo ahí. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué quiere decir apostatar? Bueno, la palabra apostasía en griego quiere decir rebelión. Rebelión o abandono de una creencia, una posición previamente sostenida o profesada. Eso es apostatar, abandonar la fe, por ejemplo. Pero Pablo en 2 Tesalonicenses no está haciendo una referencia a esa apostasía general de abandonar la fe. Siempre ha existido en la iglesia han existido individuos en la iglesia que han apostatado de la fe, han abandonado la fe. Esa es la apostasía general. Personas que profesan ser cristianos, pero realmente
cuando llega el momento de demostrar quiénes son, demuestran que no eran. Por ejemplo, en este mismo capítulo 2 que estamos estudiando, observen el versículo 19, dice, salieron de nosotros, y vamos a hablar de esto más tarde, pero solamente mencionarlo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ven? Estos son los anticristos, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo lo que brilla es oro, está diciendo Juan, en términos de la fe. Entonces sí hay una apostasía general de la fe, siempre ha sucedido. También Pablo se refiere a esa apostasía, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, abandonarán la fe, se rebelarán en contra de la fe cristiana. Y dice que lo van a hacer escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo mismo repite Pablo en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3. Nos dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí nos describe Pablo mucho de lo que va a suceder. Gente apostatará de la fe, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, qué lista, ¿no? Qué barbaridad. Me recuerda al tango, el mundo fue y será una porquería. Parece que está hablando de eso, ¿no? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo dice, los postreros días van a demostrar cosas que no hemos visto hasta hoy. Y en la medida que nos acercamos a ese día, peores van a ir las cosas. Por eso aquellos que piensan que por un nuevo cambio de gobierno y que todas las cosas van a mejorar, ¿saben qué? Garantizado, no van a ir de mejor en mejor, van a ir de peor en peor. Habrá tal vez periodos, paréntesis, de cierta paz, cierta tranquilidad, pero las cosas no van a ir de mejor en mejor. Al contrario. Pedro también nos dice que habrá falsos maestros que abandonarán la fe. Judas, quien vamos a estudiar en unos meses, nos dice que, no en unos meses, vamos a estudiar en unas semanas, en los días domingos. Nos habla de hombres impíos que abandonan la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre, ¿se acuerdan? Esta es la apostasía general, que será manifiesta más y más con el tiempo en la medida que nos acercamos a esa segunda venida del Señor. Pero cuando Pablo habla del hombre del pecado, de esa apostasía, es una manifestación especial. Va a haber un individuo supremo. Este anticristo aparece. Esto es un individuo que la Biblia llama como el hombre de pecado. Este es el super blasfemo. Este es el rebelde. Este es el que se hace pasar por Cristo. La Escritura le llama hijo de perdición. Esta es una descripción en hebreo que quiere decir uno que va en camino a la destrucción. La perdición, la destrucción es parte de su naturaleza, esa es su madera. La tela de este individuo es perdición. Cuando uno es hijo de alguien, lleva uno la imagen de ese alguien. Este individuo lleva la imagen de perdición. Esa es su naturaleza. Es hijo de perdición. ¿Saben que hay otro individuo en la Biblia, el único otro individuo que tiene esa descripción también? ¿Quién es? Judas. Es el otro que se menciona en el capítulo 17 de Juan. Cristo le llama a Judas el hijo de perdición, una persona cuya naturaleza, inclinación, todo en él era perdición. O sea que Judas no era uno creyente que después abandonó la fe, o una persona que era genuina y después dejó a Cristo. No, era un hijo de perdición, igual que este anticristo. Judas fue controlado totalmente por Satanás, nos dice el capítulo 13 de Juan, ¿no es cierto? Que Satanás entró en él, ¿se acuerdan? Y el Cristo le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer.
después de que le dio el bocado. Judas fue controlado por Satanás, igual que este anticristo va a ser controlado por Satanás. Según Tesalonicenses 2:4 nos dice que este hombre, hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Miren la osadía, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué líder va a ser este tipo? El control será tal que este hombre hace un pacto con la nación de Israel, promete paz, se hace amigo de Israel, la nación lo acepta, creen que es su salvador y dice que se mete en el templo, que entre paréntesis el templo va a ser reconstruido durante la época de la tribulación, y se hace pasar por Dios. Se hace pasar como el Mesías, el Salvador del mundo y particularmente la nación de Israel. Esta es la final rebelión y apostasía. Este es el anticristo con mayúscula. Apocalipsis 17 nos habla de esto, si ustedes lo quieren leer en casa. Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo que cuando Él entra al templo, que Cristo le llama la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, allá en el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, ustedes lo pueden leer. Entonces los que estén en Judea, dice Jesús, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Y acá Cristo promete lo que este anticristo introduce, la época de la gran tribulación, la cual, dice Jesús, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando este blasfemo tome ese paso de entrar al templo y hacerse Dios, hacerse pasar por Dios, dice Jesús, huyan. Salgan, corran, porque ahí comienza la gran matanza. Ahí comienza este periodo de gran tribulación, 3 años y medio, que se profetiza en Daniel también. Un periodo en la historia de incomparable aflicción. Por eso los tesalonicenses pensaban que estaban en ese periodo. No, nada que ver. No habían ni siquiera experimentado algo similar a lo que va a acontecer. Nos dice el versículo 22 que si Dios no hubiera puesto un límite, acortado esos días, todo el mundo iba a perecer. Al principio el anticristo se hace pasar como el que trae paz a Israel, pero cuando entra al templo y se hace pasar por Dios, Él espera y obliga a todo el mundo que lo adore a Él. Por supuesto, va a haber judíos que no van a adorarle y ahí comienza la matanza. Apocalipsis 13 nos describe al anticristo con estas palabras. El mismo apóstol Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Miren la forma que él los describe. El mar se refiere a las multitudes de hombres. Un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿El dragón quién es? Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Que los dejó, pero atónitos. Los dejó, pero impresionadísimos. A todo el mundo. El versículo 5 dice también, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad. Dios le permite actuar, Dios le permite actuar. Para actuar 42 meses o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero no todos se van a inclinar ante él. Nos dice el versículo 7, y le permitió hacer guerra contra los santos. Aquí están creyentes. Durante la época de la gran tribulación va a haber creyentes, gente que se convierte por la predicación de 144,000.
evangelistas, que se nos describen también en Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos ahí adoran a la bestia y a Satanás, excepto el grupo que nos describe acá Juan como aquellos que estaban escritos en el libro de la vida. Los santos no van a postrarse ante Satanás, ni ante la bestia. Van a sufrir persecución y muchos de ellos, nos describe Apocalipsis, van a sufrir el martirio, pero no se van a postrar. Usted no tenga miedo de eso. Algunos viven con el terror, ¿qué si me ponen el 666 ahí? Soné como arpa vieja. No, usted no se preocupe de eso. Si usted es del Señor, si usted pertenece al Señor, el Señor no va a permitir que eso suceda, porque ninguno de los suyos se va a postrar ante la bestia. Ninguno va a permitir de los suyos que le pongan ahí el sellito. Bueno, el Señor destruye a que siempre el Señor tiene la última palabra. Escribe el último capítulo, nos dice el versículo 9, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios, y con todo engaño e iniquidad. Pero el versículo 8 dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesús todo lo que tiene que hacer es hablar y se acabó el anticristo. Él se cree Dios, pero no es Dios. Ni siquiera puede enfrentarse al Señor. Cristo destruye a Satanás, a la bestia y a todos sus seguidores en la famosa batalla de Armagedón, que no tenemos tiempo para cubrir. Pero eso va a suceder. Ese es el anticristo con mayúscula. Ese día viene, pero antes viene la apostasía. Según a Tesalonicenses 2:5, Pablo les recuerda a los tesalonicenses, según vosotros oíste, así como Juan nos dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Tanto Juan como el apóstol Pablo habían enseñado acerca de esa venida del anticristo. Entonces los cristianos a los que Juan escribe habían escuchado acerca de este personaje, habían escuchado sin duda las enseñanzas en el libro de Daniel, habían escuchado las enseñanzas del libro de Zacarías, que también incluye la enseñanza sobre aquel personaje, habían sin duda escuchado la enseñanza de 2 Tesalonicenses y la enseñanza personal, instrucción personal también del apóstol Juan. Y Juan dice, el anticristo viene, el ser horrible, poderoso, el final de los tiempos. Pero entre tanto que ese anticristo venga, dice Juan, hay otros anticristos, aquellos que rechazan a Cristo y se oponen a Él, que distorsionan la verdad acerca de Él. Ese espíritu del anticristo ya se está manifestando a través de individuos. La diferencia, escuche bien, la diferencia entre el anticristo final y los que rechazan a Cristo no es una de calidad, sino de cantidad. Miren que Juan los pone en el mismo nivel. La misma categoría. Tan horribles como el anticristo final son aquellos que se oponen a Cristo en la época de Juan y en nuestra época hoy. Son anticristos. Miren, Juan tiene las descripciones más severas para los incrédulos y aquellos que se oponen al Señor. Los llama anticristos y los pone bajo la misma rúbrica, la misma categoría que aquel anticristo blasfemo, hijo de perdición. Y sabemos que nos encontramos en estos últimos tiempos porque muchos anticristos, dice, han surgido y se oponen a Él. ¿Saben qué? Jesucristo debe ser realmente el Cristo, el Mesías prometido, el Mesías, el ungido de Dios, porque no hay persona más odiada en todo el mundo que Cristo Jesús. Sin duda para los creyentes, Él es la persona más amada, pero el mundo es hostil al nombre de Cristo. Y se observa. ¿Notaron ustedes durante las elecciones qué hostilidad existe a todo lo que implique Dios o el nombre de Dios o el nombre de Cristo? Y nos, bajo la excusa que tenemos que separar el concepto de iglesia del Estado y todas esas sonceras que dicen que ni siquiera aparecen en la Constitución. Odian a Cristo. Y por supuesto odian a cualquier persona que tenga la apariencia de cristiano.
¿Notaron ustedes que no se la agarran con Buda? ¿No se la agarran con Mahoma? ¿Siempre se la agarran con Cristo o con los cristianos? Y cuando usan el nombre de Cristo es como insulto, como una mala palabra. ¿Por qué? Porque Cristo es el ungido de Dios, porque Cristo es el Cristo. Y el mundo odia a Cristo, el mundo inspirado y dominado ¿por quién? Por Satanás. Y saben que ese espíritu de anticristo que notamos ya se va a manifestar de una forma increíble realmente en el último momento. Cuando la apostasía venga y aquel personaje se manifiesta. Si alguien dice hoy amar a Cristo o ser cristiano, esta es la persona que se ridicula. Ellos son los que sufren el ridículo. Pero si uno dice que es maometano y quiere ir disfrazado con sus cosas y no querer sacarse la foto de la licencia para manejar porque quiere tener ahí que no se metan con mi religión, entonces hay que tener... Pero que uno diga que es cristiano y que uno diga, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Ahí es donde se nos arma la de San Quintín. Juan describe a los que se oponen al Señor en los términos más severos, son anticristos. Y todo lo que estamos observando hoy y viendo hoy es justamente el espíritu del anticristo. Y algunos en las congregaciones a las cuales Juan escribe habían manifestado su hilacha, su naturaleza. Eran anticristos, porque ya lo he dicho, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, eran anticristos. Pero Juan se dirige a los cristianos, a estos creyentes verdaderos. El versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 23. Juan no escribe a los creyentes para causarles dudas, sino al contrario, para ayudarles a distinguir entre ellos y los que niegan al Señor, los anticristos. Padre, te agradecemos como hijos tuyos por habernos llamado, habernos salvado y habernos salvado por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados por Él, por su nombre, y que tenemos entrada hoy a tu presencia por Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro protector, el que está a tu diestra hoy intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque su sangre nos limpia de todo pecado y que estamos seguros, Señor, en su protección hasta el final, hasta el día que Él nos lleve a su presencia. Te damos gracias y te alabamos. Gracias por habernos enseñado y habernos revelado en tu palabra lo que va a acontecer. Bendícenos.